Bienvenidos todos y todas al Centro Mexicano de Investigación, Diseño, Cultura y Ciencias Aplicadas, CIDICA. Y bienvenidos también al ciclo de conferencias DIA, Diseño, Ingeniería y Arquitectura. El día de hoy tenemos la participación de la doctora Claudia Heréndira Vázquez Torres, arquitecta por la Universidad de Guanajuato, con maestría en la UNAM y doctorado en la Universidad de Colima. Actualmente realiza estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Yucatán. Miembro del SNI y del Registro Estatal de Investigadores en Yucatán. Reconocida con el Premio Yucatán de Ciencia, Tecnología e Innovación 2024, categoría Junior. Cuenta con más de 10 años de experiencia en construcción, estructuras y auditoría de viviendas, colaborando con instituciones como Infonavit. Su investigación se centra en justicia energética, cambio climático, eficiencia energética, normatividad, simulación térmica, calidad ambiental y estudios sociales en edificaciones y entornos urbanos. Bienvenida, doctora Claudia. Hola, buen día, buenas tardes a todos. Voy a comenzar con este tema tan interesante que tiene por título Retos ambientales y energéticos en territorios indígenas de México. Para comenzar este tema, para comenzar a platicar sobre este tema, me gustaría hacer esta siguiente pregunta. ¿Estamos realmente incluyendo a las comunidades indígenas en el futuro energético de México? Esta pregunta me parece muy importante de poderla abarcar, de poder pensar y poder analizar si realmente a través de las decisiones, a través de las normativas, a través de todas las acciones que nos involucra tanto como profesionistas, como usuarios, como integrantes de un estado de nuestro propio país, estamos integrando a las personas que pareciera son de las más vulnerables ante estos retos energéticos que estamos experimentando. Recordemos que a través de los últimos años hemos experimentado un incremento en temperatura que más adelante voy a abarcar, pero que también conlleva a retos más fuertes que todos, sin menospreciar a nadie, estamos experimentando. En este sentido, existen casos de comunidades donde las tierras comunales se negocian sin consulta para poder generar tanto desarrollos rupestres o algunas incluso extensiones de fraccionamientos nuevos que se hacen o se realizan y se desarrollan sin consultar a las personas que habitan en estas comunidades. Esta defensa del territorio se adhiere a estos retos energéticos, pero también culturales, que tienen mucha relación e integración con los problemas que estamos viviendo con el medio ambiente, donde incluso las mujeres indígenas pueden ser consideradas como elementos clave y protagonistas en una transición energética que se tendría que realizar con mucha empatía y con mucho respeto hacia nuestras comunidades. ¿Por qué comento que las mujeres tienen esta participación clave? Bueno, pues recordemos que por cuestiones económicas, en muchos de los casos, las comunidades son habitadas la mayor parte del tiempo por los más vulnerables, por las mujeres que se quedan al cuidado del hogar, pero también de los hijos y de las personas y de los adultos mayores. Mientras los varones o los padres de familia salen incluso fuera de su estado, fuera del país, en busca de mejores oportunidades económicas para poder sostener a estas comunidades y a estas familias y personas. Entonces, en ese sentido, las mujeres indígenas, las mujeres de las comunidades pueden y son elementos clave a los que tendríamos que informar, respetar y generar soluciones que ellas puedan también implementar en sus hogares. En ese sentido, les voy a compartir que a partir de esta pregunta detonadora que quise compartir con todos ustedes,
El contenido será una pequeña introducción, una parte metodológica que nos va a ayudar a obtener algunos resultados clave para poder generar divulgaciones, algunas recomendaciones y conclusiones, pero sobre todo cuáles son los siguientes pasos. En ese sentido, como comenté anteriormente, existe un incremento de la temperatura que se ha generado o se ha documentado desde varias décadas, donde los últimos años nos han permitido incluso experimentar algunos fenómenos que probablemente no sea tanto del agrado de todos nosotros como las olas de calor. Estas olas de calor y estos incrementos en las necesidades de enfriamiento o en algunos casos de calentamiento de los espacios por medio de sistemas que generan pues contaminación como los combustibles fósiles, nos permiten visualizar que en un corto y en un mediano plazo estos incrementos de temperatura también van a requerir un aumento en el gasto energético que hacemos en nuestros hogares. ¿Qué pasa entonces desde este punto de vista con las comunidades donde no tienen o no tienen acceso a estos sistemas de enfriamiento conectados a la red eléctrica, pero que también están experimentando los cortes de energía? A partir de estas dudas que se generaron en la parte de investigación, eh, se han elaborado como diferentes proyectos piloto de los que les quiero platicar en unos momentos más. Aquí, por ejemplo, aunado a los incrementos de la temperatura, también se relaciona, seguramente han escuchado hablar sobre este concepto de pobreza, sobre sí conlleva como que un sistema más complejo donde tanto el incremento de la temperatura, algunos fenómenos como por ejemplo la generación de la isla de calor urbana, como por ejemplo las olas de calor que experimentamos, se relacionan con lo que nosotros necesitamos gastar para poder obtener un poquito de confort. No solamente en ese sentido, también va en el sentido de las viviendas que habitamos. Las viviendas que habitamos, por ejemplo, se relacionan también con un gasto energético que necesitamos hacer y que si no contamos con niveles de confort o con niveles de bienestar dentro de nuestras viviendas al momento de querer descansar, pues esto va a repercutir en nuestra salud. Entonces, en ese sentido, también tendríamos que pensar en este concepto de pobreza energética, pero en este concepto en general de pobreza a nivel global, donde si bien pareciera que México no pertenece a los niveles más altos, por ejemplo, como lo estamos observando en esta lámina, también contamos con retos a nivel nacional que sitúan o agravan esa problemática de ese porcentaje, esa problemática sobre la pobreza por municipio que presentamos en este mapa, en esta lámina, que lo agravan en localidades que se ubican precisamente en el sureste de nuestro país, donde específicamente coincide con que el clima que se desempeña en estas regiones pues pertenece a climas tropicales o también conocidos como climas cálidos con altos niveles de humedad. Esto genera una incomodidad un poco mayor y aquí en este sentido nuestra preocupación hacia las personas que más pueden sentir esa vulnerabilidad energética se centra, si estamos hablando del sureste de nuestro país, se centra en la cultura maya. En este caso, por ejemplo, estamos viendo de manera muy general la ubicación del sureste de nuestro país, donde les quiero platicar un poquito en este contexto de la cultura maya, que ellos son una cultura, bueno, para todos nosotros, para todos los mexicanos y para muchas personas a nivel global, esta es una de las culturas
más importantes que se generaron y que todavía se conservan porque hay mucha población que incluso habla este lenguaje y que incluso habitan todavía algunas viviendas que conservan las tradiciones de la propia cultura. Los mayas son una cultura muy importante porque se basan en el conocimiento ancestral. Por ejemplo, ellos a través de la observación de la luna, del sol, de los planetas, generaron complejos calendarios o, por ejemplo, tienen zonas o cuentan, desarrollaron zonas como Chichen Itzá o como Tikal y otras, algunas más, donde estos vestigios monumentales se generaron con sistemas constructivos que buscamos conservar a través de la unión con ciertas plazas, a través de eventos celestiales, a través de fenómenos que se ligan a estas construcciones tan importantes. Ellos también fueron los primeros en utilizar el concepto del cero. Hoy, millones de descendientes de los mayas siguen viviendo, siguen habitando en nuestro país y en América Central, donde tratan de mantener sus tradiciones, su lenguaje y sobre todo sus hábitos. En este sentido, sobre el mantenimiento de los hábitos, hay un contexto que quisiera también comentar muy específico de esta región, donde hay un porcentaje muy alto de personas que cocinan todavía con biogás perdón, todavía con leña. Y a partir de este conocimiento previo de que todavía prevalece el uso de la leña como combustible para cocinar alimentos, donde estos alimentos generalmente lo generan o los realizan las mujeres que se quedan al cuidado del hogar. Ustedes pueden observar en esta lámina que también contiene esquemáticamente nuestra República Mexicana, que el sureste de nuestro país es donde se concentra más a estas personas que siguen cocinando con este combustible. El 20% de la población mexicana en total utiliza leña y carbón para poder cocinar y también para poder calentar los espacios. Esto puede afectar a los más vulnerables porque sabemos ahora que el uso de este combustible genera algunos contaminantes como por ejemplo las partículas suspendidas. El uso de la biomasa es el combustible número 2 más utilizado en México. El primero, el número 1, es el gas LP que utilizamos también generalmente en nuestros hogares, en el resto del país, en todo el país. La mayor parte de los usuarios de leña pertenecen a entornos rurales y a entornos indígenas. Ellos habitan casas vernáculas, casas tradicionales que contienen sistemas constructivos que han prevalecido, pero que también vienen de un conocimiento ancestral bastante genérico, bastante particular por cada cultura. A partir de este conocimiento, creció todavía más nuestro interés por conocer un poquito más sobre el uso de la leña, pero también sobre los espacios arquitectónicos. Entonces, nosotros en la medida de lo posible generamos un proyecto piloto para poder conocer un poquito más sobre la problemática en este contexto y en esta región en específico. Es por ello que desarrollamos esta metodología para poder conocer cuál era la percepción de las personas que habitan en comunidades completamente o en 90% que hablan maya y que son de la cultura maya, cómo se daba esta percepción sobre la calidad ambiental en sus viviendas y en sus localidades en general. Esto nos permitió diseñar una encuesta
donde dividimos en tres grandes partes lo que queríamos conocer de ellos. Primero, sobre las características generales de las personas. Primeramente, antes de conocer esas características, diseñamos una encuesta donde determinamos una muestra representativa y donde determinamos también un caso de estudio. Primero, queríamos comenzar con una comunidad para podernos después extender a más comunidades. En ese sentido, la encuesta primero abarcó las características generales de los usuarios sin comprometer nunca su identidad. Por respeto, pero también porque es un protocolo muy importante para nosotros. También quisimos conocer en general las características de su vivienda y después que queríamos conocer sobre su percepción, pero sobre todo de sus usos y de sus costumbres. Esta lámina la comparto como parte protocolaria para poder conocer cuáles son las preguntas más importantes que realizamos sobre estas tres temáticas, sobre estos tres ejes que acabo de comentar. En ese sentido, la comunidad que pertenece a TECO, aquí en el estado de Yucatán, cuenta con un número de habitantes de 837, se utilizó un cálculo para obtener una muestra representativa con un nivel de confianza de 95% y un margen de error del 7%, donde se obtuvo un resultado o donde dimos con una muestra representativa de 159 respuestas. La comunidad, para los que no conozcan muy bien la región de Yucatán, se encuentra aquí donde está señalado el puntito, porque es una comunidad bastante pequeñita con gran riqueza cultural. Esta es la ubicación de la comunidad y bueno, lo más importante que quiero compartir con todos ustedes también son los resultados de esta encuesta. Recuerden que les comenté que los varones generalmente en las comunidades pues salen fuera de la comunidad para poder obtener recursos económicos. Todas las encuestas que pudimos aplicar se contestaron por mujeres. Esto confirmó lo que ya habíamos establecido como parte de la hipótesis, ¿no? Que los varones se ausentan por periodos, ya sea periodos cortos como semanas, una semana, 2 semanas, periodos medianos cuando salen a otra localidad del estado, pero no tan cerca de la localidad del estudio o de donde habitan, y las personas que tienen una ausencia más prolongada, que salen incluso a otro estado más lejano o fuera del país. Aquí lo interesante fue que hay una gran variedad de madres, de personas encargadas de los hogares. El mayor porcentaje de las respuestas la obtuvimos en un rango de edades entre 25 y 39 años, que son mujeres jóvenes. Pero también hay porcentajes de mujeres todavía más jóvenes, menores de 24 años, y la segunda respuesta más que obtuvimos con mayor porcentaje fue mujeres entre 40 y 59 años. Aquí también preguntamos, por ejemplo, si estaban interesadas en poder cambiar de estilo de cocina, en estilo de combustible o de cocinar sin modificarles, obviamente, ninguna parte de los platillos o que siguieran ingiriendo lo que a ellas y lo que estaban acostumbradas a ingerir ellas y sus familias. Curiosamente, como se esperaba, pues las personas, las mujeres más jóvenes, fueron las que más mostraron esa disposición al cambio, pero porque en sus hogares había personas que presentaban algunas enfermedades focalizadas por el uso de leña, donde por recomendación médica o simplemente porque
notaban esta afectación en las vías respiratorias de personas, de hijos o de niños menores de 5 años o de personas adultas mayores, que fue incrementando como la conciencia de la forma de cocinar por encima de la salud de los integrantes de sus familias. En varios casos encontramos también, aquí podemos observar en la parte inferior de esta lámina, que varias de ellas encontraron la detección de alergias o enfermedades por edad, pero también por combustible. La mayoría de las personas que habitan en esta comunidad utilizan solamente la leña, pero hay otras que también utilizan el gas, y hay un menor porcentaje que utilizan solamente el gas por recomendación médica de hacer un cambio a su manera de cocinar para poder mitigar o minimizar las afectaciones en la salud de alguno de los integrantes de sus familias. También encontramos, bueno, que las que contestaron las encuestas nos indicaron que mayormente identifican que los niños son los más vulnerables a estas afectaciones, pero nosotros sabemos que si ellas son las que están cocinando, tanto ellas como los niños son las personas más vulnerables ante la contaminación del aire en esta localidad. También hubo algunas personas que reportaron problemas respiratorios entre los 25 y los 39 años de edad, en un 23% de las que respondieron nuestra encuesta. Y también reportaron en 31% que las cocinas presentaban niveles de ventilación que no eran suficientes, que eran inadecuadas o que simplemente no contaban con ventilación. El 20% de ellas consideró que habitan espacios que son confortables. Cuando les preguntamos, como comenté, las mujeres más jóvenes presentaron 90% de disponibilidad para poder adoptar nuevos métodos de cocción que puedan representar un beneficio a la salud de ellas y de los integrantes de su familia. Pero podría decir incluso porque yo platicaba directamente con algunas o con muchas de las personas encuestadas que mencionaban más a un integrante de su familia que a ellas mismas. Este dato también es bastante interesante. Dentro de los resultados que obtuvimos sobre las perspectivas culturales y ambientales, la cocina tradicional, pues sabemos que está profundamente arraigada a la identidad cultural, donde la salud ambiental también busca o buscamos nosotros a través de estas prácticas más saludables el respetar el conocimiento y sobre todo los sistemas de tradiciones indígenas. La sensibilidad es clave para poder realizar una transición energética exitosa, donde todavía tenemos muchísimo más por conocer y también por proponer en este tipo de comunidades. Y, y sobre todo también dentro de estos hallazgos que encontramos, bueno, hay también estufas tradicionales, por ejemplo, esta manera de cocinar donde se vincula incluso con algunos eventos muy particulares, tradicionales de las localidades en esta región, que requieren de una sensibilidad cultural y, de una integración entre el diseño y las condiciones de salud que permitan que ellos sigan encontrando o buscando ese equilibrio entre las tradiciones y su vínculo con las condiciones ambientales que los rodean. A través de este proyecto que podríamos considerar como un proyecto piloto que nos interesa de seguir desarrollando en esta región, también focalizamos
como encontramos esa diferenciación entre las percepciones de las que respondieron las encuestas, gracias a estos resultados también llevamos a cabo algunas difusiones segmentadas por edades, no precisamente para dividir a las madres de familia que eran jóvenes versus las que son un poco más adultas, sino para dividir el tipo de actividad que podríamos informar a estas madres, a estas personas, pero también algunos eventos que ayuden a vincular a los niños con el conocimiento de la calidad ambiental, pero también con esa curiosidad por la ciencia que despierte en ellos pues esa empatía, pero sobre todo esas ganas de poder estudiar un poco más adelante, más allá de lo que les ofrece la propia localidad en estos momentos, ¿no? Para que puedan incluso reforzar estrategias en un futuro en sus propias localidades con conocimiento científico. Este tipo de conocimiento nos permitió, como conclusión preliminar, porque todavía creo que estamos en ese proceso de conocimiento del problema, de las problemáticas que se viven, de las realidades que viven estas comunidades, donde las transiciones energéticas de las comunidades indígenas deben ser culturalmente inclusivas. Las soluciones también deben integrar tradiciones y conocimientos locales para poder garantizar una adopción sostenible por ejemplo, pueden ser algunos elementos donde también puedan cocinar con leña, pero donde se utilice menos combustible para poder generar, digamos, un ahorro energético, un ahorro en todos los sentidos. Donde también quisiera mencionar que la calidad ambiental en zonas indígenas pues es la clave para poder acceder a otros retos que tenemos como país, como por ejemplo la justicia ambiental y también reducir la pobreza energética que se experimenta actualmente. Este enfoque, el enfoque que proponemos, puede ser escalable incluso a otras comunidades indígenas, primeramente de la región, pero también del país. Gracias a la integración y la participación de la propia comunidad y de una evaluación técnica, siempre con respeto a las tradiciones y a la cultura en un modelo que se pueda replicar. En ese sentido, también estamos trabajando en divulgaciones para poder realizar unas recomendaciones un poco más específicas y concientizar sobre el riesgo para la salud que suponen las partículas y otros contaminantes atmosféricos como el humo de la biomasa. También poder ofrecer incentivos específicos a mujeres mayores de 40 años para poder apoyar esta transición energética incluso a través de recomendaciones y a través de visitas técnicas como parte de la arquitectura, que es donde yo me desenvuelvo, poder ayudar a generar estrategias de mejora en la ventilación a las cocinas y en general a las viviendas como parte de un asesoramiento profesional, donde no dejamos de lado también el promover el diseño participativo de tecnologías y de cocinas más limpias y finalmente donde se permita preservar las tradiciones culinarias al tiempo que se puede mejorar la calidad del aire interior que es tan importante para todos nosotros. Entre estos siguientes pasos que todavía tenemos por dar, pues existe también una colaboración entre comunidades indígenas en México, en América Latina, pero sobre todo fortalecer el conocimiento que tenemos interdisciplinario para poder tener un mayor índice de éxito en este tipo
de proyectos en nuestro país y donde incluso se busque no solamente como el financiamiento por parte de postulaciones y de convocatorias, sino también la participación de personas y de voluntariados de personas que quieran incluso conocer este tipo de comunidades. Esta sección de preguntas la dejo un poco abierta porque sé que de manera asíncrona podrían surgir y les dejo también los datos donde pueden encontrarme y donde con mucho gusto voy a quedar a sus órdenes. Hay muchísimo más. Estas conclusiones todavía son como muy preliminares. Hay mucho más que se puede todavía platicar sobre las comunidades, sobre estas transiciones, sobre primero la problemática para después poder generar esas acciones de mejora que sean efectivas, pero estamos en este camino donde buscamos sumarnos a las respuestas que necesitan nuestras comunidades para poder ayudarlos en esta transición y en esta mitigación y adaptación a las condiciones del cambio climático que experimentamos todos en nuestro país. No sé si haya algunas dudas y sobre todo les agradezco mucho este espacio para poder platicar de estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos su participación con esta ponencia tan interesante y esta temática tan importante, doctora Claudia. A todas y todos los invitamos a seguir las próximas conferencias del Centro Mexicano de Investigación, Diseño, Cultura y Ciencias Aplicadas, CIDIC. Hasta luego.